Guardamos silencio, por favor. Guardamos silencio, por favor. Buenas tardes tengan todas y todos los presentes. A nombre del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del licenciado Jorge Luis Hernández Ortega, coordinador general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración de este ciclo de conferencias Las mujeres y la lucha por la justicia. A continuación, me permito presentar a la licenciada María Guadalupe Chávez Durán, directora ejecutiva de Profesionalización, Extensión Académica, Posgrado e Investigación. Al licenciado Óscar Zárate Torres, director de Extensión Académica y Posgrado. Autoridades de este instituto. De igual manera, le damos la más cordial bienvenida a las ponentes que nos acompañan el día de hoy. La maestra Angélica Odette Muñoz Espinosa. La maestra Norma Celia Bautista Romero. La maestra Mayra Carvente Pacheco. Así como a las personas servidoras públicas que se encuentran presentes de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para continuar, procederemos a escuchar las palabras de inauguración a cargo de la licenciada María Guadalupe Chávez Durán, directora ejecutiva de Profesionalización, Extensión Académica, Posgrado e Investigación. Adelante, licenciada. Buenas tardes, honorable presidium, docentes, alumnos y a toda la comunidad de este instituto que nos sigue a través del canal de YouTube de este instituto. Agradecemos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan significativa, en la que nos reunimos para inaugurar este ciclo de conferencias en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, denominado Las mujeres y la lucha por la justicia. Este es un espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva de conocimientos en torno a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Agradecemos profundamente a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la Fiscalía General de la República por su colaboración en la realización de este evento, que nos permite abordar desde distintas perspectivas los avances, los desafíos y las estrategias necesarias para lograr una sociedad más equitativa y justa. El 8 de marzo es un recordatorio del largo camino recorrido por generaciones de mujeres que han luchado por sus derechos, por su participación en la vida política, social, económica y cultural, pero también es un llamado a la acción, porque aunque enfrentamos brechas de género, desigualdades estructurales y violencia que nos obligan a seguir trabajando con firmeza y con compromiso. A través de este ciclo de conferencias buscamos generar un espacio de intercambio de ideas y experiencias entre especialistas, académicas, servidoras públicas y miembros de la sociedad civil, con el propósito de analizar temas clave como el acceso a la justicia con perspectiva de género, la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, la erradicación de la violencia de género y las políticas públicas para la equidad. Con estas palabras, declaro formalmente inaugurado el ciclo de conferencias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias a todas y a todos y son bienvenidas. Bienvenidos. Gracias. Agradecemos sus palabras, licenciada. A continuación, daré lectura a la semblanza de la maestra Mayra Carvente.
Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios en Seguridad Nacional y Seguridad Pública, en Derechos Humanos, en materia de igualdad de género, Derechos Humanos de las Mujeres y no discriminación en el ámbito legislativo, Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, Género y Derechos Humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las estrategias de litigación avanzada en el sistema de penal acusatorio con perspectiva de género. Ella conversará con nosotros del tema Ciudad de México, el camino para llegar al tipo de feminicidio. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco mucho la invitación a este evento y es por demás decir que el tema del feminicidio es un tema controversial incluso hoy en día, ¿no? Yo quiero preguntarles a todos los que estamos aquí, ¿qué es lo único seguro que tenemos? La muerte, ¿no? Pero hasta en la forma de morir hay diferencias. Entonces, es importante que resaltemos que la forma de la que están matando a las mujeres es por eso que se da este contexto de feminicidio. Es importante tocar y resaltar este tema el día de hoy. Entonces, quisiera platicarles un poco lo que es el concepto de feminicidio, el contexto del feminicidio y cómo llegamos a esta tipificación. Este concepto de feminicidio es relativamente nuevo. Incluso la Real Academia de la Lengua Española lo incluye en su diccionario hasta 2014, a pesar de que desde 2011 está tipificado. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen, hay dos mujeres que se dedicaron a estudiar este tema, Diana Russell y Jill Radford. Ellas son pioneras en el estudio de la muerte de mujeres por razones de género y ellas denominaron con esta palabra en inglés femicide el tema del feminicidio. La traducción como tal podría decirse que es femicidio e implica la muerte de una mujer por razones de género. Pero ya aquí en México, muchos ubicarán a Marcela Lagarde, que ella es una política mexicana, especialista en este tema, líder feminista, y ella es quien dice, yo lo voy a denominar como feminicidio, porque para ella el tema de feminicidio solo lo deja como en un rango corto de homicidio a mujeres. Y ella dice, yo me voy a este contexto de feminicidio porque para mí el tema de matar mujeres va más allá. Quiero que se vea esta parte de el conjunto de violaciones a derechos humanos que tiene toda mujer a la hora de su muerte. Es por eso de estas dos diferencias entre feminicidio y ella prefiere aterrizarlo a feminicidio. Pero bueno, este es un tema un tanto conceptual, pues prácticamente es una diferencia de dogma, pero en la práctica se utilizan un tanto como sinónimos. Pero bueno, ahora quiero tocar un poco el contexto. ¿Por qué feminicidio? Hoy en día muchas personas dicen, ¿por qué si matan más hombres que mujeres? Pero ¿cómo mueren las mujeres? ¿Cómo matan a las mujeres? Datos del INEGI, no lo digo yo, datos duros, nos dicen que las mujeres mueren las matan más bien con estrangulamiento, armas punzocortantes, las matan a golpes, a cuchilladas. ¿Cuántos casos no hemos visto? Cada vez más atroces. Entonces, esta es la gran diferencia de cómo mueren los hombres o cómo matan a los hombres y cómo matan a las mujeres. Lo que nos dice las estadísticas es que los hombres mueren principalmente en vías públicas a mano de armas de fuego o en peleas, en riñas. Las mujeres incluso mueren dentro de su casa que debería de ser el lugar más seguro, para ellas es el lugar más inseguro. Si ustedes vieron estadísticas de INEGI, nos dice que incluso el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Pública, cómo esta línea de feminicidios se acrecentó en pandemia. Dentro de la casa, las mujeres es como morían de una forma atroz, ¿no? Casos que vimos en donde a las mujeres se les llega a cosificar
se les determina como si fueran una cosa, pierden ese valor, esa dignidad, y es lo que se quiere resaltar a partir de visibilizar los feminicidios. Dicen que hay mujeres que se les trata como un objeto y por eso es que no podríamos estar justificando ante personas que no están de acuerdo en el feminicidio, no podemos estar justificando de por qué dar esta visibilidad a las mujeres. Y eso es lo que queremos transmitir. No es una mera moda, no es nada más el tratar de estar a la par de otros países, no. Tenemos un problema social que se debe de atender y que las cifras lo dicen. Y la persona que no lo quiera ver puede realizar un estudio, un análisis de cifras, de contextos, de casos muy específicos en donde a la mujer se le cosificaba. Hay un caso, yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí lo identifican, el caso del 9 de marzo del 2020, en donde una niña de 7 años, Fátima, en donde el esposo le pide a la mujer, oye, necesito que me traigas a una niña, una jovencita, porque quiero abusar de ella. La encuentran después dentro de una bolsa, golpeada, realmente en condiciones que ni siquiera son para un ser humano, ¿no? Cómo la matan, y esta es la parte que se quiere visibilizar, que se les deje de cosificar a las mujeres o de pensar que les pueden servir a un hombre. Así no es. Bueno, pues todo este contexto decían, pero si ya está el bien jurídico tutelado en la normatividad, ya tenemos el homicidio, solo agrávalo, ¿para qué? ¿Para qué quieres identificar ahora la muerte de mujeres con un feminicidio? Pues porque no es nada más tutelar el bien jurídico que es la vida, sino la vida digna, antes y después de la muerte. Porque si ustedes se fijan, muchas de las mujeres que matan, después de la muerte, las tiran, las exhiben, las desollan. Hay casos que realmente deben de hacerse justicia de una manera distinta a un homicidio. Es por eso que se pide que el feminicidio, que esta tipificación sea diferente. Y no solo el bien jurídico tutelado sea la vida, sino la vida digna. Bueno, aquí hay datos de INEGI, todavía decían que el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años había sufrido algún signo de violencia a lo largo de su vida. Y que lo peor, esa diferencia se da incluso después de la muerte. Después de la muerte todavía la mujer es tratada como una cosa. Y eso no le pasa a los hombres. Esa es la gran diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Pues bueno, pasan todas estas situaciones que van pasando, es una lucha constante en donde se pide que este delito se pueda tipificar. Todavía en 1994 había una tesis jurisprudencial que nos decía que dentro del matrimonio no podía darse la violación. No se daba la violación en 1994 aún. Entonces, se tuvo que hacer todavía mucho camino jurídico, mucho camino social, para que a partir de 1997 se pudiera, pues ahora sí que, determinar que sí existe ese abuso dentro del matrimonio, a pesar de que estás casado, a pesar de que tienes tu pareja sentimental, si tú no quieres tener relaciones sexuales y él abusa de ti, claro, eso es un abuso, eso es una violación. Entonces, tuvieron que pasar diferentes situaciones para que eso pudiera darse bajo el artículo el 265 bis en la Ciudad de México. Entonces, a pesar de esto, pues muchas de las labores todavía seguían tibias, jurídicamente todavía estaba tibio. Ya fue cuando en 1993, entre 1993 y 2006, pues hubo 400 asesinatos en Ciudad Juárez. Era evidente esta matanza en contra de las mujeres y pues se llegaba a matarlas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, desde 2006 se iba advirtiendo esta necesidad de tipificar la conducta en el cual el bien jurídico a tutelar no era nada más la vida, sino, como ya les comenté, era una vida digna antes y después de la muerte. En 2007
se emite la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esto ha sido un parteaguas porque ha determinado diversas líneas de acción a los que estamos comprometidos como país para evitar y erradicar, prevenir también, que es una parte importante, esta violencia en contra de las mujeres. También el antes InMujeres, que ahora es la Secretaría de las Mujeres, crearon un Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en donde también capacitaban a personal. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que todos conocemos aquí, o la gran mayoría conocemos el caso de Campo Algodonero, se emite sentencia y entre una parte de la condena era capacitar a los operadores de justicia. No solo es capacitar, yo solo hoy lo digo, no solo es capacitar, es sensibilizar, necesitamos sensibilizarnos. No es, porque podemos tener gente muy capaz, muy actualizada, gente que tiene todo el conocimiento jurídico, pero si no está convencido de que lo que está operando es con perspectiva de género, eso no va a tener un buen resultado. Bueno, de ahí vienen ya otras herramientas jurídicas. El 14 de junio de 2012, el Código Penal Federal también incluye esta figura, y el 26 de julio de 2011, en el Distrito Federal, en el Código Penal del Distrito Federal, pues ya se incluye el título primero, que habla delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. Esto en el artículo 148 bis, y bueno, aquí ya nos habla, es un artículo muy largo, pero sí, jurídicamente podríamos decir que estamos cobijados, ¿no?, para poder actuar contra este delito, pero pues, ¿qué nos dicen a la mayoría de los que estudiamos Derecho? Que el derecho penal debe ser la última ratio, ¿no?, que lo preferible es prevenir, tener políticas públicas, políticas criminales que vayan encaminadas a erradicar o a controlar un poco este tema del feminicidio. Hoy en día, pues tenemos cubierto jurídicamente, pero nos enfrentamos a otros retos, porque pues a pesar de todos estos esfuerzos que se han hecho y a nivel nacional e internacional, pues sí consideramos que sigue haciendo falta mucha sensibilidad, mucha empatía por parte incluso de los servidores públicos. En la calle, cuando uno litiga los casos, no puede uno creer que tenemos asuntos en donde no llegan a juzgar con perspectiva de género en casos muy evidentes, muy evidentes. Entonces, pues esta es mi participación el día de hoy con ustedes. Quería solo por último, si me pueden regresar la gráfica de las cifras, por favor. Ahí pueden ver ustedes en la Ciudad de México cómo los feminicidios se acrecentaron en pandemia, y aunque hoy en día dicen que en 2024 van hacia la baja, pueden ver que pues realmente no hemos tenido una disminución importante, no existe. Entonces, hoy es todo este contexto que yo les quería platicar de por qué feminicidio, de cómo llegamos a plasmarlo en un derecho positivo, y nos encontramos hoy en día ante retos más difíciles, pero creo que no imposibles, ¿no? Entonces, quiero cederle la palabra a la maestra Norma, ¿o quién sigue? ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Gracias, maestra. Para continuar, daré lectura a la semblanza de la maestra Norma Celia Bautista Romero. Ella es licenciada y maestra en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un doctorado en Derechos Humanos, es especialista en Derechos Humanos y brinda atención a diversas personas en situación de vulnerabilidad en temas relacionados con defensa jurídica y derechos humanos. Ella nos hablará de los desafíos y retos en los organismos públicos e internacionales sobre las investigaciones del feminicidio. Adelante, maestra.
Dejen saco mi acordeón. Bueno, yo les voy a estar platicando. Mayra ahorita nos hizo como un pequeño recorrido de por qué llegamos a tener un tipo penal de esta naturaleza. Y a veces, como bien lo ha señalado, tenemos mucho esta confrontación de decir, no es necesario, ¿no? Y de pronto cuando analizamos y empezamos a revisar de pronto los contextos que tenemos hoy día, que yo creo que también ese es uno de los puntos claves que pudiéramos analizar en este aspecto, porque a veces creemos que el tema solo del feminicidio es una cuestión meramente legal y que con hacer una normativa es más que suficiente. No estoy diciendo que no sea así, pero de pronto olvidamos que cuando hablamos de estas temáticas, el derecho penal tiene que ser mucho más abarcante. Cuando somos penalistas, muchos de ustedes si lo son, sabemos que lo que nos importa más es la cuestión de si la conducta se adecúa al tipo. Sin embargo, en temas de violencia de género, no necesariamente el tipo nos va a dar toda la solución para poder analizar los contextos. Aquí es muy importante el contexto, pero entonces, ¿en dónde estamos posicionados? Que eso sería el primer punto que tendríamos que analizar en este primer aspecto de revisión. ¿Cuál es el contexto situado que tenemos en nuestro país? Que claro, ustedes ya podrán ir haciendo sus anotaciones si esto es un problema endémico o es un problema nacional, porque de pronto a veces cuando hablamos de estas temáticas nos suelen decir, pero si ya tenemos mujeres presidentas, pero si ya tenemos mujeres gobernadoras, sí, pero los derechos de las mujeres no permean para todas y todos. Y el que hoy día tengamos avances en unos contextos no quiere decir que tengamos avances en todas las protecciones de mujeres. Entonces, ¿cuál sería el primer contexto situado? Estamos frente a una desigualdad. Todavía seguimos hablando, ¿no?, de esta igualdad formal y de la igualdad material. La igualdad formal es la que vamos a encontrar en los diferentes instrumentos internacionales, los que nos dicen que hombres y mujeres somos iguales. Pero, ¿de verdad somos iguales? Ni siquiera los que estamos hoy aquí somos iguales. Entonces, todos tenemos diferencias y a partir de ahí es donde debe de girar el derecho. La cuestión es que tenemos la normativa donde dice que somos iguales, pero al momento de aplicar esa ley ya empiezan a haber cambios, no se aplican de manera igual. Y lo que estamos buscando cuando hablamos de desigualdad es cerrar las brechas que posicionan a individuos en una situación en desventaja. Lo que estamos buscando en la mejor medida es que todos podamos tener las mismas oportunidades en cuanto a derechos y libertades. Sin embargo, hoy día no es así, porque todavía seguimos teniendo grupos en situación de vulnerabilidad. Y son grupos en situación de vulnerabilidad, ¿por qué? Porque lo que están sucediendo es una situación. Si trabajamos en ella, podemos erradicarla y entonces sí, en algún momento podríamos hablar de esa igualdad. Hoy día materializarla no es real y necesitamos seguir trabajando en ello. El otro punto que también donde nos situamos es el entronque tan necesario de discriminación y violencia. ¿Por qué? Porque si entonces estamos diciendo que no todos somos iguales y no todos pueden ejercer los mismos derechos, entonces se está plasmando la discriminación, se está materializando la discriminación. Sin embargo, los temas en violencia de género van muy ligados con la violencia, porque entonces esas personas que se están saliendo de los mandatos de género, esas que se ha trabajado de una forma social para el deber ser de hombres y deber ser mujeres, aquellos que se salen de esos mandatos de género, se justifica ocupar la violencia para poder regresar a esas ovejitas negras al redil. Sí, el problema es que cuando no analizamos por qué llegamos a esos contextos, por qué justificamos esa violencia, es lo que nos obliga a que actuemos como Estado. Se ha dicho también desde la materia internacional que no podemos desdibujar este entronque entre discriminación y violencia, porque si no tomamos en consideración esos elementos, entonces vamos a perder mucho de las acciones de política pública, porque no estamos visibilizando el problema. El otro punto que tendríamos que mencionar son los efectos de la violencia de género. Les compartimos a todos los asistentes que los casos que nosotras llevamos en la organización de la sociedad civil junto con Mayra, es constante que en las comisiones de atención a víctimas no brinden los apoyos a las víctimas indirectas, bajo el argumento de que la situación en específico que están viviendo o la ayuda que están requiriendo no está relacionada con el hecho victimizante. Y yo preguntaría, si estamos después de 5 años buscando justicia,
no nos responde ninguna autoridad. Tenemos una recomendación de las comisiones estatales de derechos humanos y aún así sigue sin poderse resolver el caso. ¿Ustedes piensan que no va a haber una afectación en las familias, en los cuerpos, en los entornos? Por supuesto, y que de pronto desde estas comisiones tengamos una visión sesgada y que entonces pongamos en tela de juicio si ese hijo que ha quedado huérfano requiere o no una beca, es desatendernos de pronto de las obligaciones que como Estado tenemos. Las víctimas siempre van a ser un reflejo de la omisión del Estado. Por lo tanto, tiene que responder en consecuencia. Y la ley es clara, dice que tiene que hacer diferentes estudios. Al menos en los casos que nosotros hemos visto, compañeras y compañeros, no hemos visto ningún estudio a profundidad que puedan relacionar los efectos de la violencia de género para con las ayudas, y de todas maneras lo niegan. Es más, hemos tenido reuniones con fiscales en el Estado de México, con responsables de Comisión de Atención a Víctimas, y nos han dicho, síganlo litigando, porque nosotros vamos a seguir diciendo no. Es donde estamos parados. También en la parte cultural y la contracultura. Seguimos hablando de estereotipos y prejuicios de género. Se sigue entendiendo que entonces las mujeres debemos de estar confinadas a un espacio privado y los hombres a un espacio público. Seguimos hablando de los temas de cuidados. Es decir, todavía no podemos aterrizar las nociones de igualdad, incluso hasta en los temas de la casa. Yo sé que probablemente muchos de los que están aquí, compañeros hombres, probablemente ya también están en este rol de actividades, pero también preguntaría cuántas de las mujeres que están aquí, además de sus actividades profesionales, todavía van a tener que llegar a revisar tareas, van a llegar a revisar si la ropa se pudo secar o si la echaron a la lavadora, ¿no? Y no estoy diciendo que los hombres no lo puedan hacer, lo que estoy diciendo es que también hay muchas otras cargas que tenemos que de pronto no están distribuidas de manera equitativa. Y eso lo que genera es una sociedad en donde seguimos también fomentando estas nociones, en donde los mandatos de género tienen más cabida. Y el problema es que lo racionalizamos tanto que no hacemos el análisis crítico para poder determinar si eso hoy día cabe en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuáles son los compromisos estatales que tenemos para con el Estado frente a la violencia de género? Bueno, así como el discurso es muy común y de pronto lo vamos a oír en muchos espacios, más este mes, ¿no?, que vamos a tener el Día Internacional de la Mujer, vamos a tener miradas positivas y vamos a tener muchas miradas negativas, ¿no?, en las marchas. Pero vamos a centrarnos en lo positivo, al menos en lo que de pronto el Estado debe de hacer. ¿Qué debe de hacer primero? Pues materializar ese derecho a la igualdad y no discriminación. A ver, no es un tema que de pronto al Estado, nos lo han dicho desde el ámbito internacional, no son concesiones graciosas, no es si el Estado quiere o no, es su obligación. Y desde ahí se ha fijado que deben de establecerse todos estos principios para que hombres y mujeres podamos ejercer nuestros derechos de manera paritaria. También se habla que cuando incorporamos esta perspectiva de género, ya no es una noción que de pronto es si yo la quiero tomar o no la quiero tomar, es una obligación. En el momento en que nos hemos dado cuenta que hay desigualdades y hay brechas de género, el Estado asume el compromiso para poder actuar con esa perspectiva en todo el quehacer del Estado, en todo, desde la autoridad más grande hasta la autoridad más chiquita. De pronto, cuando nosotros damos capacitaciones, solemos decir, tal vez no voy a venir a cambiarles toda la historia de vida que cada uno de nosotros pudiera tener. Es complicado. Desarmar un sistema de mandatos de género que nos han construido durante mucho tiempo y que a veces no analizamos desde ese enfoque crítico, cuesta mucho trabajo. Pero desde la función del Estado lo tienen que hacer sí o sí, porque son parte de la responsabilidad. Entonces, hablar de incorporar la perspectiva de género habla de un Estado democrático. Por supuesto, para la parte de los agentes estatales, ¿es más obligaciones? Sí, sí lo son. Sin embargo, es la mejor forma en que también ustedes se pueden proteger ante las omisiones y ante el incumplimiento de estas obligaciones estatales. Por eso también dentro de las acciones tenemos acciones afirmativas.
esas acciones que de pronto vemos parecerían como chiquitas, pero pueden lograr cambios importantes en cuanto a la desigualdad. Claro, las acciones afirmativas tienen sus propias reglas. También los generadores de política pública tienen que conocer esas reglas, porque de nada nos sirve tener una política pública desde una acción afirmativa cuando no la estamos revisando de forma constante. Entonces, ahí también entra esa obligación. Y luego, de pronto, necesitamos una protección para poder atender nuestros conflictos, y también hay que empezar a hablar de atenderlos de forma pacífica. Claro, en estos temas de violencia de género es importante mencionarles que no podemos negociar, no podemos someterlos a mecanismos alternativos de solución de conflictos, no, pero habrá otras acciones que sí podemos plantear, como ya bien lo había referido la maestra Mayra. El derecho penal es la última ratio. ¿Qué tanto estamos trabajando desde un plan social, desde un plan estatal, en cómo solucionamos estas problemáticas que tenemos en la cotidianidad? Y también lo que necesitamos trabajar en gran medida es en la erradicación de prejuicios, de estereotipos, de prácticas discriminatorias. A veces podemos tener incluso ordenamientos jurídicos que los notamos muy neutrales y que cuando aplicamos la norma generan afectaciones. Por eso es que necesitamos esta mirada específica de la perspectiva de género. La perspectiva de género lo que nos va a ayudar, y no es un tema meramente de moda o que las feministas estamos buscando, no, la verdad es que la perspectiva de género es un análisis crítico que nos ayuda a visibilizar en cada caso particular dónde vemos las desigualdades de género, dónde están las asimetrías de poder y cómo se justifican en esta noción de alguna manera de superioridad. Por eso necesitamos que las y los servidores públicos tengan esta visión crítica, estas gafas moradas, para que cuando tengan el caso en particular puedan hacer ese análisis y detectar que sí, ahí están habiendo prejuicios y estereotipos. Porque si no los ubicamos, el problema es que también si nosotros no pasamos por ese estudio crítico, no vamos a poder visibilizar las razones de género que están en los tipos penales. Ya en su momento les explicará la maestra Odette, pues el tipo penal, pero ahí se habla de razones de género. Y las razones de género no solamente son fracciones que tenemos que cubrir, sino es justo la representación de la violencia en donde o cómo se manifiesta esa violencia, y eso es lo que tenemos que investigar. Pero también dentro de estos compromisos internacionales tenemos que hacer este combate en cuanto a los efectos de la discriminación y de la violencia. No solamente es de pronto atender lo que en su momento pudiéramos tener presente en un hecho, sino cómo vamos a prevenir. Y a veces el Estado suele ser más reactivo que preventivo. Pues sí, ya sé que se nos ahogó el niño, entonces sí vemos cómo tapamos el pozo. ¿Cuántas mujeres más necesitamos que se nos mueran? Cuando toque alguna de nuestra familia, lo que necesitamos son acciones hoy, porque el riesgo es que tal vez alguna de nosotras pudiéramos ser una víctima. Pero también necesitamos remover todos esos obstáculos que limitan o impiden el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es el derecho llave. Si nosotros podemos accionar el acceso a la justicia, vamos a poder accionar muchos otros derechos. Si esa primera puerta, imagínense que es un centro de justicia a donde estamos mandando una víctima, y ese centro de justicia le dice que por qué va a hacer esa denuncia y que mejor se regrese a su casa, entonces ¿dónde está actuando la justicia? Si se supone que el acceso a la justicia es el primer frente, ¿no? Bueno, necesitamos, si la cuestión es falta de capacitación, sigamos capacitando. Si no podemos medir la efectividad, busquemos indicadores. Las herramientas se tienen institucionalmente y eso es lo que necesitamos hacer. Pero también hay que seguir fortaleciendo todos estos mecanismos de derecho, de recuperación de autonomía, de evaluar los impactos de la violencia. El que las mujeres a veces no puedan denunciar no es porque no quieran y quieran regresar al lugar donde están siendo agredidas. Lo que están buscando es una ayuda. Y a lo mejor nosotras podemos hacer las canalizaciones correspondientes. Tal vez la Fiscalía no le corresponde todo, pero sí que de pronto nosotras podamos ubicar dónde están estas áreas de canalización y que se brinde esta posibilidad. Cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, se merma la autonomía y se merma la capacidad. De verdad ellas creen que no pueden salir adelante. Regresémosle esa confianza. Están confiando en una institución
que está buscando esta protección. Por eso, cuando ustedes revisan lo que dice ONU, donde dice, o lo que dice el sistema interamericano, o lo que nos dice la Suprema Corte, ¿no? Que el acceso a la justicia constituye la primera línea de defensa de los derechos humanos de las víctimas de violencia de género. Imagínense que es la primera puerta que tocan, y en muchas ocasiones tocan y tocan y tocan y tocan y nadie les abre. Y en el mejor de los casos se nos mueren tocando la puerta. ¿Para quién? En el mejor de los casos, ¿para quién? Para quien no quiere recibir una carpeta más. Y mientras, ¿qué le decimos a las víctimas indirectas? También nos han dicho que la impunidad es una de las causas que posibilita la continuidad de actos de violencia contra las mujeres e incrementa la situación de vulnerabilidad y desprotección. ¿Eso qué quiere decir? Que si somos el primer punto, la primera puerta de acción, ahora imagínense que no tengamos una respuesta. ¿Qué mensajes mandamos a la sociedad? De que esta violencia está permitida, que no pasa nada, que si alguien es investigado por un feminicidio, que no se preocupe, que va a salir. Y eso es lo que no estamos buscando, porque por eso muchas víctimas no denuncian, porque no creen en las instituciones. Y además también nos han dicho que el feminicidio pues constituye la materialización más extrema y radical de la violencia contra las mujeres. En los discursos oficiales se dice, ya ha bajado el feminicidio. Sí, numéricamente sí, pero ¿ya notaron que todos los otros delitos de violencia de género aumentaron? Todos. Entonces tal vez se nos están muriendo, ¿y cómo están viviendo las que estamos dejando? También eso hay que analizarlo. Por eso, si queremos ver cuáles son los puntos que debe de tocar el acceso a la justicia en nuestra ciudad, tendremos que partir primero que el acceso a la justicia es un derecho de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo acudo a una institución porque tengo pretensiones, porque voy a hacer valer mis defensas, porque a través de procedimientos vamos a lograr pues tomar una decisión, también vamos a respetar formalidades, se van a valorar lo que en su momento yo lleve a ser autoridad y finalmente vamos a obtener una determinación. Pero también, como les decía, es un derecho llave. Son 3 derechos principales los que tienen las víctimas: verdad, justicia y reparación. Si no sabemos qué pasó, ¿cómo vamos a llegar a sancionar? Y si no sancionamos, ¿cómo vamos a reparar? Entonces, no nada más cumplo formalidades para de alguna manera dejar tranquila a las víctimas, sino qué tanto de esa investigación me va a servir. Por eso se habla en estos casos del deber reforzado. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que las víctimas en este país, las mujeres, sufren violencia. ¿Los hombres también sufren violencia? Sí, pero ya también les explicamos, no es el mismo tipo de violencia. Cuando yo estoy detectando que hay un grupo en situación de vulnerabilidad por determinadas circunstancias, el deber de investigación se refuerza y implica que hagamos diferentes mediciones. Por ejemplo, uno de ellos, hacer el reconocimiento del riesgo inminente. Lo que nos dijeron en el caso Campo Algodonero fue eso. Si tú ya sabías que había un contexto de violencia en Ciudad Juárez antes de la desaparición de las mujeres que habían sido primero desaparecidas y después privadas de la vida, tú, Estado mexicano, ¿qué hiciste? Nada. Dijiste que eran unas voladas y que no tenían que esperar 72 horas para denunciar. ¿Cuánto de ese tiempo se pierde para poder hacer búsquedas? ¿Cuánto tal vez, si hubieran intervenido de manera correcta, no hubieran sido 8 cuerpos los que encontramos en el Campo Algodonero? Porque claro, la sentencia se refiere a 3, pero en realidad fueron 8 cuerpos, más otros más que fueron encontrándose. Entonces también hablamos de estas temáticas de cómo, si estamos detectando que una persona está en riesgo, cómo accionamos el aparato de justicia para que no lleguen a casos de feminicidio. Otro de los puntos también tiene que ver con garantías y protecciones, en la denuncia, en cómo cuidamos la integridad física y la seguridad personal. Por eso en estas temáticas se cuidan mucho las medidas de protección, justamente para evitar esos riesgos. Entonces también cómo canalizamos para temas de ayudas, para reparaciones, cómo cuidamos la confidencialidad. Imagínense que a nivel estatal hacemos un refugio y entonces nos queremos ver muy bien para la foto y entonces decimos, y aquí estamos en el refugio en Avenida Jardín número, pues sí era para resguardar la seguridad,
No podemos estar publicando esa información. Hay que cuidar mucho esos temas. El otro punto que también es importante mencionar es la debida diligencia. ¿Para qué? Para calificar el delito. Nos han dicho ya desde la Suprema Corte, y eso obviamente lo jala también del Protocolo Latinoamericano de Feminicidio, que cuando tenemos una muerte violenta de mujer, hay que empezar a tratar el caso como feminicidio. Eso no quiere decir que vamos a sancionar por feminicidio. Si de pronto en el camino descartamos las razones de género, podemos reclasificar, pero sí hay que entrar primero como si fuera feminicidio. ¿Por qué? Porque en esa medida podemos recabar mucho material probatorio. Tenemos casos, compañeras, compañeros, que tienen ya cerca de 6 años sin que se pueda resolver, porque no iniciaron esas diligencias de entrada con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque dijeron que la víctima era sexoservidora y porque se había salido a las 2 de la mañana de su casa. Como si, y esto lo manifestaron simplemente por la forma en cómo estaba vestida. Un short corto, una blusa corta, unas calcetas altas, botas y una chamarra. Y no solo eso, dijeron que era un hombre, porque ella era robusta. Eso impidió que todas las investigaciones posteriores pudiéramos identificar responsables. Eso es lo que ocurre en los casos de feminicidio cuando no investigamos desde la debida diligencia. Por eso también hay que tomar en consideración los enfoques diferenciados. No podemos tratar un feminicidio de una mujer indígena como si tratáramos el feminicidio de una niña, porque son condiciones completamente diferentes. Sí, es el mismo delito, pero los hechos, el contexto es totalmente distinto. También en estos temas de la atención a víctimas es trascendental la acción del Estado, porque a través de eso podemos hacer las canalizaciones correspondientes y además podemos lograr reparaciones que sean transformadoras para esas víctimas. No todo nos va a servir para cada víctima, necesitamos escucharlas. Otro de los puntos tiene que ver con las líneas de investigación. Estas son estas hipótesis que formamos cuando tenemos un evento y de pronto eso está en cualquier hecho delictivo. Pues pueden creer que de pronto ni siquiera hay líneas de investigación en los feminicidios, ni siquiera plantean hipótesis, ni siquiera, a veces ni siquiera saben que es una línea de investigación. Y eso es importante retomarlo, porque no solamente es armar la línea de investigación, sino agotar cada una de ellas. Nos han dicho en investigaciones, vamos a mover este caso y nos vamos a ir por la primera línea de investigación y hasta que la agotemos toda nos vamos a la segunda. Y si me aviento 5 años en la primera y si en la segunda ya tenía tiempos para poder entregar, no sé, pedir información de tráfico de llamadas. Entonces hay que ser más proactivos en esta parte. El otro aspecto que tendríamos que abordar se refiere al análisis contextual. El análisis contextual es una de las herramientas indispensables en la investigación del hecho delictivo. Lo ha hecho Colombia en diferentes aspectos. ¿De qué va a investigar el contexto? Que veamos la vulnerabilidad, que veamos a partir, por ejemplo, del modelo ecológico feminista, cómo esa víctima se va desenvolviendo en diferentes espacios y cómo eso afectó para el hecho delictivo. Pero también hay que estudiar el análisis del contexto a partir del impacto individual, comunitario, institucional. Todo eso nos puede ayudar para mapear de forma más integral el hecho delictivo. Y esto nos obliga a generar planes de investigación. Los planes de investigación pues, van a contener sí el delito, pero también pues, irnos sobre las razones de género. Y vuelvo a lo mismo, las razones de género no solamente son fracciones que se incorporan en los tipos penales, porque nos ha sucedido también que estando dentro de fiscalías especializadas, se le pregunta al Ministerio Público qué línea de investigación está llevando a partir de la razón de género y nos han contestado, pues es una mujer, ¿no? Ajá, ¿qué línea estamos siguiendo? Pues esa, que es una mujer. No, perdón, o sea, si ni siquiera sabemos qué estamos investigando, ¿por qué llevamos meses en una carpeta donde no has hecho diligencias? Porque no sabes qué es una línea de investigación, porque no sabes armar un plan de investigación. Y eso nos lo va dando el conocimiento de pronto que tenemos sobre pues, el caso, los hechos y las razones de género. Y también porque necesitamos recabar los medios probatorios a partir de los estándares internacionales.
clave en estas materias. Ya nos han dicho, es más, de pronto cuando tenemos las clases les decimos, revisen las sentencias de la Corte, ahí ya son reiterativas, hasta nos ayudan, ya tienen cuadernillos de pronto que sintetizan todas las sentencias en la materia, ya nos están ayudando a trabajarlo. Solo ocupemos esas herramientas, ya tenemos protocolos, a veces los protocolos ya nada más es darle checklist. Apoyémonos desde esos insumos de donde se han trabajado porque necesitamos tener esta información que nos ayude a esclarecer los hechos. Nos han dicho desde el ámbito internacional, no se vale hacer investigaciones que solo cumplan formalidades, pero no estén destinadas a la investigación del hecho delictivo. Y también otro punto que tendríamos que mencionar y que no hay que olvidar en esta materia es justamente la participación. Si bien es cierto, dentro del reconocimiento de derechos de víctimas, pues nos han señalado que pues son sujetos de derecho. El que sean sujetos de derecho quiere decir que deben de ser activos en sus casos. Las víctimas con las que nosotros trabajamos, hacemos mucho esta labor de incidencia. Si ellas no conocen sus propios expedientes, ¿cómo van a poder seguir la investigación? Sí, claro, tienen un asesor jurídico, por supuesto los podemos ayudar, pero ¿quién más que ellos que conozcan su expediente? Y eso es bien importante porque el derecho a la información es un derecho que tienen las víctimas y es una obligación de los agentes de Estado. El derecho a la información no es fírmenle hasta la hoja 3 porque ahí es donde empieza su declaración y lo de antes son puros artículos. No, compañeros. Garantizar el derecho a la información es explicarle a las personas qué es lo que va a pasar en cada una de las etapas. Entonces, ¿cuáles son los retos estructurales? Ya para ir cerrando. Bueno, necesitamos trabajar en la parte de los factores estructurales que siguen justificando la violencia, que siguen de alguna manera incidiendo en este fenómeno tan grave y porque también necesitamos que permeen las instituciones. Lo hemos platicado. Si yo tengo un servidor público, por ejemplo, que es homofóbico, ¿por qué lo pongo en una fiscalía especializada para delitos contra la diversidad sexual? Si no va a investigar con objetividad. No es una cacería de brujas, compañeras y compañeros. Sociedad civil no está buscando qué errores hace la institución solo por buscar sanciones. Estamos buscando, y lo ha dicho el ámbito internacional, los entes internacionales han dicho, esto es para mejorar las instituciones, porque en la medida que ubicamos quién no lo está haciendo bien, podemos corregir. Y esa es una acción meramente estatal. También necesitamos tener efectividad. ¿Por qué? Porque normativas tenemos muchísimos, pero de pronto, ¿qué tanto de esa norma es efectiva? Ahí es donde tenemos que hacer el análisis, porque si entonces nos dicen que estamos trabajando sobre la brecha salarial, pero seguimos ganando menos que hombres, entonces algo no nos está funcionando bien en la política pública. Hay que seguir trabajando en eso. Hay que evitar la revictimización. Seguimos teniendo casos. Hace poco tuvimos uno de una chica que fue agredida sexualmente en el Estado de México y el Ministerio Público le dijo que necesitaban recabar su entrevista y que necesitaba dar el nombre del agresor, su media afiliación y dónde habían ocurrido los hechos. Sí. ¿Y qué sucedió? Que no le tomaron la declaración a la niña, porque la niña ya tenía mucho miedo, lo había platicado ante diferentes autoridades y tenía demasiado miedo. Y obviamente no tenía los datos para el tema del agresor. Parecería entonces que en esa entidad, antes de que nos vayan a agredir, hay que pedirle la INE, ¿no? No vaya a ser que después de pronto no lo podamos localizar. ¿A esos extremos llegamos? Aplicar la perspectiva de género también habla de ser sensibles al dolor que están viviendo las víctimas y todo lo que está sucediendo alrededor. Por eso también tenemos que hablar de la sensibilización. Necesitamos revisar cuáles son los efectos de esa violencia para que todos sepamos cuáles son las consecuencias y que de alguna manera también entendamos que no hay una víctima, no hay un modelo de víctima, no todas las víctimas se van a comportar de la misma manera, por eso las atenciones deben de ser focalizadas. Y también tenemos que reconocer que las instancias de procuración y administración de justicia también son una puertecita de entrada para otro tipo de apoyos.
están obligados de alguna manera como agentes de Estado a hacer el reconocimiento de la calidad de víctima. Y solo el reconocimiento, es un acuerdo. Y saben que si cuando llegan de pronto a las comisiones estatales de atención a víctimas, si no ustedes les han dado ese acuerdo, ellas no pueden tener acceso. Claro, se puede solicitar de otras vías, pero ese es el primer paso de ustedes cuando ya reconocen esta noción, ¿no? Ustedes como agentes de Estado. Entonces hay que hacer eso, porque a lo mejor, insisto, institucionalmente no podemos hacer más, pero sí podemos hacer las canalizaciones correspondientes. Y bueno, también el tema de la efectividad de la debida diligencia como reacción a la simulación. Tenemos 5 casos interamericanos en donde nos han dicho que no investigamos con perspectiva de género. Caso Campo Algodonero, caso Valentina, caso Inés, caso víctimas de tortura sexual en Atenco y caso Digno Ochoa. El caso Digno Ochoa impactó aquí a la Ciudad de México. Los otros son de diferentes entidades federativas. Yo preguntaría, ¿entonces no entendimos desde la sentencia 1? En el Inter tuvimos la sentencia de Mariana Lima. Y ahí fue una recopilación de todos los estándares en materia de perspectiva de género. ¿Cuántas sentencias más necesitamos en el ámbito internacional para entender que no estamos haciendo de la forma correcta las investigaciones? Si al final la norma nos va a servir para producir un efecto, eso es lo que queremos. No solamente tener normativas que estén ahí plasmadas y que de pronto no las podamos ocupar o que no sean efectivas y que no nos ayuden en nada. Desde ahí, pues de pronto lo que hoy día, pues sí, los conmino a que aquellos que se están pues profesionalizando, aquellos que están en una licenciatura y estén buscando acceder a una institución de esta naturaleza, las víctimas no llegan a las fiscalías buscando la desatención, la agresión, ni mucho menos la minimización de lo que les ha ocurrido. Esto es como llegar a un hospital y te está doliendo horrible el estómago. Yo, por ejemplo, la colitis, que te está doliendo horrible el estómago, llegas al hospital y te dicen que esperes 4 o 5 horas. Si uno ya llegó al hospital es porque evidentemente el símil de la esquina no me quitó el dolor, ¿no? Por eso estoy llegando a un hospital de esa naturaleza. No están llegando ahí porque quieran quitar el tiempo a las autoridades. Están llegando ahí porque están buscando su ayuda. Toca responder como corresponde. Y la última, por favor. Y pues lo vamos a tirar. Es cosa de que cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde y crear sociedades más igualitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, daré lectura a la semblanza de la maestra Angélica Odette Muñoz Espinosa. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial, es máster en Derecho Probatorio en el Proceso Penal por la Universidad de Barcelona, especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialización en Teoría del Delito, desarrollo de las categorías de imputación, conforme a los nuevos paradigmas de la ciencia jurídica penal alemana. Especialista en victimología, graduada en el Instituto de Psicología Forense de Chihuahua, doctorante en Derecho por el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica. Ella nos conversará de los elementos típicos y grados de ejecución del feminicidio. Adelante, maestra. Muy buenas tardes a todos. Los veo con cara de ya me tengo calor, ya empezó la charla de la maestra Odette, me quiero ya ir. Veo caras conocidas y me da mucho gusto verlos aquí. El licenciado Fernando Muñoz, Azul por acá, Arturo Calvo por allá. Y si hay alguien más que me falte, díganme y álcenme la mano, por favor. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí en esta sala para platicar respecto del tipo penal. Hoy, evidentemente, también agradezco a quienes están conectados en YouTube. Veo que hay bastantes comentarios y me enorgullece ver que hay diversidad de opiniones. Y para eso es este foro, para esa diversidad de opiniones.
quiero empezar con ustedes diciéndoles que el tipo penal de feminicidio, en efecto, existió una reforma a nuestro Código Penal de la Ciudad de México a razón de diferentes recomendaciones y sentencias de la Corte Interamericana. Sí, sí es cierto. Pero esto no crean que se debió solamente para favorecer a un sector de la población. Se debió por una razón en concreto, que es un contexto específico de violencia hacia ese sector de la población, ¿ok? Y quiero que lo veamos desde este punto. Este contexto se construyó. ¿Quién lo construyó? ¿Cada uno de ustedes? ¿Cada parte del Estado mexicano? ¿O cómo se construyó? ¿Quién lo trajo a colación ese contexto? Y estoy hablando de ese contexto no solamente jurídico, sino también social, económico, familiar, laboral. Un contexto que se construyó desde muchísimos años. Para que me entiendan, anteriormente en el matrimonio, cuando acudíamos con el registrador civil, juez civil, ¿qué nos decían? ¿Qué nos leían? ¿Alguien de aquí es casado? No se quieren revelar, ya sé, pero díganme. ¿Alguien de aquí es casado? Cuéntame usted, ¿leyeron la epístola de Melchor Ocampo? ¿Recuerda usted qué decía? Así es, algo parecido a que las mujeres tenían que deber obediencia a su marido. Y déjenme decirles, hombres que también decían que el hombre, o esta epístola también dice, que el hombre en concreto, pues tenía un lado salvaje, un lado violento, y la mujer no tenía que buscar mermar ese lado. Es más, decía que no teníamos que provocar esa violencia, porque si no, entonces el hombre tenía el derecho del castigo sobre la mujer. Es más, dirección, guía, instrucción, decisión sobre ella. Eso decía la epístola de Melchor Ocampo, y déjenme decirles que estaba en el Código Civil de aquel entonces Distrito Federal. Estaba ahí y se leía. Ahí es un ejemplo de cómo jurídicamente se nos construyó, diciéndonos a la mujer tienes este rol y el hombre tienes este rol. El hombre es violento porque en la epístola de Melchor Ocampo así lo dice. Y la mujer debe ser obediente porque también esta lo dice. El problema es que crecimos con esa epístola. Luego vienen tipos penales como el que la maestra Mayra nos dice, violación. No había violación entre cónyuges. ¿Por qué? Porque el matrimonio, y en concreto el concepto de matrimonio, tenía una finalidad. ¿Alguien la sabe? Fuerte. La procreación. ¿Qué significa esto? Que no tenía que existir resistencia para el acto sexual, porque si no, ¿cómo se cumplía la finalidad? Procrear, tener hijos. No existía la planeación familiar, no existía, bueno, es que no quiero y me duele la cabeza. No. Eso no existía. Simplemente tenías que llevar a cabo el acto sexual, sí o no quisieras, pero lo tenías que llevar. Ahí se llevaban violencias. Si uno de los cónyuges no quería, la finalidad no se consumaba del matrimonio como tal. Tan es así que existieron muchísimas teorías respecto del matrimonio en relación a que este no se consumaba si no se llevaba a cabo el acto sexual. No se consumaba si no tenían una relación sexual. No importando que ya hubieran firmado esta acta de matrimonio, simplemente no se consumaba si no existía esta relación sexual. Y así podría decirles yo una lista de artículos que mencionaban cuál era el rol de cada uno de nosotros. Cómo se fue llevando esta construcción social. Entre ellos, el que la mujer se quedara en casa y el hombre fuera el proveedor. Es decir, no nacimos nosotras las mujeres diciéndole al hombre, tú me tienes que mantener. Quiero que quede claro. Nacimos dentro de un contexto social donde se nos dijo a hombres y mujeres que el hombre era el que tenía que entregar esos dineros en la mano de la mujer, bajo su guía, bajo su instrucción, ¿ok? Y la mujer tenía que recibir el gasto. Sí habían escuchado hablar de esta palabra, ¿verdad? ¿Qué es gasto? ¿Alguien me puede decir qué es eso de recibir el gasto? ¿Alguien por acá? Pero no de ella. ¿Podía comprarse zapatillas? ¿Podría comprarse ropa? No, pues no. El gasto solo era para la casa. ¿Quién le daba a la mujer? No trabajaba,
no salía y estaba pues prácticamente llevando a cabo labores del hogar, pero cuando ella obtenía un peso para comprarse un vestido, una falda, no sé, tal vez ropa interior. Ese es un contexto construido estatalmente. Crecimos en ese contexto. Ahora, cuando se dictaron estas sentencias, es porque hubo personas que intentaron salir de esos roles. Estoy hablando tanto de hombres como de mujeres. Intentan salir de esos roles. Salen de esos roles, pero existe una resistencia a, te mantienes ahí, te quiero ahí, dominado, bajo esa perspectiva, ¿ok? Hombre y mujer, te quiero ahí. ¿Qué pasa con la mujer? Sale de su rol, empieza a salir a trabajar, empieza a tener su propia libertad sexual, empieza a tener, no un matrimonio, varios matrimonios, empieza a salir en la noche, empieza a vestirse como quiere, porque anteriormente los vestidos, ¿dónde se usaban? Hasta el tobillo. ¿Y el escote? Bueno, en las películas, ¿qué se consideraba pornografía? ¿Recuerdan? Sí, ropa hasta el tobillo, entallada. Eso se consideraba ya pornográfico en cierta época. ¿Pero por qué? La mujer tenía un rol de, te mantienes así, recatada, sumisa. Cuando salieron de este rol, existió la resistencia. Y esa resistencia se refleja en una violencia, diferentes tipos de violencia. Física, psicológica, sexual, económica, laboral, reproductiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos estar hablando y haciendo aquí una lista de violencias. Se dictan estas sentencias de la Corte Interamericana. Y si ustedes ven, el contexto es lo que se analiza en esas sentencias. Se analiza cómo se llevaron a cabo los roles de cada una de esas personas que estuvieron involucradas en estos casos contra México. El contexto. Contexto subjetivo y objetivo. Y diferencio. ¿Qué es esto? ¿Qué es el contexto subjetivo? Todo lo que está en mi interior, todo lo que está dentro de mi domicilio, lo que está dentro de mi familia, lo que yo pienso y cómo piensa mi hermano, mi mamá, mi padre, mi primo, etcétera. Eso es lo subjetivo. Lo objetivo, lo que está afuera. Mi sociedad, mi colonia, lo que piensa el vecino, lo que piensa mi maestra. Todo esto es el contexto. Se hace este análisis contextual para definir cómo se llevan a cabo estos roles de género. Cuando se dictan las sentencias, y en particular la sentencia de Campo Algodonero, bien ya nos han dicho, existía un contexto de violencia contra la mujer. ¿Las acciones que estaba llevando a cabo el Estado mexicano eran suficientes para erradicar ese contexto contra la mujer? No. ¿Qué pasa? Se llevan a cabo varias muertes de varias mujeres de forma violenta, porque todos sí vamos a morir, y como bien lo dijo la maestra Mayra, pero merecemos morir con dignidad y no de forma violenta. ¿Qué dice nuestro tipo penal de feminicidio, que nace precisamente de estas observaciones, recomendaciones y, por supuesto, la sentencia de Campo Algodonero? Se dice que debe crearse este tipo penal con la finalidad de visibilizar contextos que promuevan la discriminación y la violencia contra la mujer. No está diciendo en ningún lado que el tipo penal de feminicidio es un tipo penal permanente. Está señalando que el tipo penal de feminicidio es un delito que debe permanecer mientras el contexto no cambie. Cuando se erradique la violencia contra la mujer, entonces existirá la probabilidad de reformar el código y derogar este tipo penal, en concreto este tipo penal. ¿Por qué? Y repito, es únicamente con el afán de visibilizar contextos. No tiene un objetivo de desigualdad entre hombres y mujeres. Ese no es el objetivo del tipo penal. El objetivo de este tipo penal, y si ustedes leen la exposición de motivos precisamente de este tipo penal, señala el contexto de violencia contra la mujer. Y ya que estoy entrando en materia de este tipo penal, y en concreto de la exposición de motivos, alguien alguna vez me preguntó, oiga maestra, ¿y una mujer puede cometer el delito de feminicidio? ¿Podría ella ser sujeto activo? ¿O por qué no existe el tipo penal, y a lo mejor sonará de risa, de homicidio? ¿Por qué no existe?
Bueno, pues porque en el contexto en el que vivimos, al hombre, ¿en dónde se le colocó? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿por acá? ¿O por allá? Sí, pero ¿en qué posición? Superior. Y entonces la intención del delito de feminicidio es reflejar esas inferioridades y esas relaciones asimétricas de poder que permiten la superioridad del hombre, ¿ok? Por eso no existe el tipo penal de homicidio. Existe el de feminicidio por estas relaciones asimétricas que se dan en estos contextos. Ahora, atendiendo el contexto y respondiendo a las preguntas que en un inicio planteé. ¿Una mujer puede cometer el tipo penal de feminicidio? La respuesta es sí, porque nuestro tipo penal no especificó un sujeto activo en concreto. Sin embargo, existe por ahí una especie de contradicción con la exposición de motivos porque se reflejó en esta una estadística de la violencia contra la mujer en donde es el hombre quien más comete la violencia. Entonces, parte de, ustedes lo saben, son algunos estudiantes de Derecho, ¿cierto? Algunos ya son servidores públicos por acá, ¿verdad? Ustedes saben qué es una exposición de motivos. ¿Quién me puede decir qué es una exposición de motivos? ¿Quién? Alguien, díganme. Por favor, una manita. Arturo. Y la necesidad, ¿no?, de crear este tipo penal, la fundamentación. Y entonces se fundó el tipo penal en estadísticas de violencia del hombre hacia la mujer. Pero su intención entonces del legislador era decir que el sujeto activo solamente se encasillaba en el hombre. ¿Ustedes qué piensan? Fuerte. ¿Por qué? Si bien es cierto, las estadísticas señalan que un hombre comete más violencia contra la mujer, también hay violencia de mujer contra mujer por una razón de género. Yo he escuchado de repente la frase, yo soy madre, y de repente me ofendí un poquito porque alguien dijo, más bien lo leí, dijo, ay, seguramente es una madre solterona. Ahora resulta que ser madre es despectivo porque utilizaron el vocablo para discriminar a la persona. Y esa es una cualidad que solamente pues entre mujeres tenemos y desafortunadamente esta frase la escuché de una mujer. Ay, es que me cambió por una madre o una mamá luchona, es que anda con una que es más soltera y tiene 5 hijos y busca que la mantengan. Y son frases que de repente se dan entre mujeres. Aquí cabe resaltar algo muy importante. Entre géneros no somos enemigos. Tendríamos que estar aliados para cambiar esta desigualdad y llegar a un acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Entre mujeres o entre hombres tampoco deberíamos ser enemigos. No deberían existir estas frases. Sin embargo, existen y por eso se puede justificar que de bote pronto una mujer también puede cometer el tipo penal de feminicidio por una razón de género. Ahora, para entender más por qué existen las razones de género que existen en nuestro Código Penal, ¿me pueden ayudar con la proyección, por favor? ¿Alguien en cabina que me ayude? ¿Nadie? Ah, ahí va. Ok. Ustedes están viendo el artículo 148 bis del Código Penal de la Ciudad de México que establece hipótesis de razones de género. No vamos a hablar de que el que prive de la vida a una mujer porque me queda claro que saben qué es esto. Pero la razón, el móvil para privar de la vida es una razón de género. Esta lista de razones de género quiero que las observen y me digan qué tienen en común. Contextos de violencia contra la mujer. Vamos a ver, la fracción primera dice signos de violencia sexual. ¿Sabían ustedes que la violencia sexual es una forma de dominación?
Bueno, pues, ¿qué les acabo de decir? Las relaciones asimétricas de poder son eso, una forma de dominación. Entonces se consideró que aquella privación de la vida de una mujer que tuviera signos de violencia sexual, ahí se especificaba la misoginia, ahí se especificaba el que yo, violentador, quisiera dominar a la víctima a través de la violencia sexual. Por eso existe esta razón de género. Segunda razón de género, haya infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones, ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. ¿Qué contexto es este? ¿Mande? Fuerte. Sí, por la necrofilia, sin embargo, más atrás, que señala lesiones infamantes, ¿con qué finalidad crees que se den? Que sean infamantes, degradantes, mutilantes. ¿Cuál crees que sea la finalidad del agresor, del sujeto activo? Humillar. La humillación, la exposición. No estoy respetando el cuerpo de la víctima y reflejo mi psique a través de esta razón de género. Vámonos a la sexta. El cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, arrojados, depositados, enterrados o incinerados en un espacio de uso o acceso público. ¿Qué refleja? ¿Qué refleja? Exponerla. ¿Para qué? ¿Para humillarle? Sí, pero enseñarle a quién que yo domino. A la población. Sobre esa persona, sobre esa mujer. ¿Ok? Es una forma de enseñar que yo sigo dominando. Por eso existen estas razones de género. No se crearon solamente pensando que hay, bueno, a ver qué se me ocurrió. Existe aquí una razón de género que es muy criticada, que es cuando exista una relación, ya se haya existido o exista todavía una relación sentimental de concubinato, de matrimonio, noviazgo, etcétera. Pero quiero comentarles que la violencia familiar o violencia doméstica es una antesala del feminicidio. Generalmente va en incremento en esto lo que conocemos como el termómetro de la violencia, y este incremento de violencias que generalmente se da en el contexto de la familia es lo que presume que quien llevaba el dominio era precisamente el sujeto activo que vivía dentro de esa relación, ¿ok? En ese contexto familiar. En una de las análisis para llevar a cabo y definir cuál es el contexto subjetivo, quién tiene esta simetría de poder, porque sí hay casos donde la mujer está arriba y el hombre está abajo, y para llegar a esa conclusión se tiene que aplicar la metodología para juzgar con perspectiva de género. Esta metodología, que es un método totalmente analítico, desprende datos para determinar quién asimétricamente está por arriba y quién asimétricamente está por abajo. Y una de las preguntas que se hacen para definir esto es la siguiente. Se le pregunta a ella o a él, ¿quién tomaba las decisiones en la casa? Pregunta muy simple. A ver, Arturo, ¿quién toma las decisiones en tu casa? Era el hombre. Fernando, ¿en tu casa quién toma las decisiones? Los dos, dice Fernando. Bueno, ya aprendió Fernando. Por acá alguien. Alguien que diga, yo tomo las decisiones en mi casa. Acá, fíjense. ¿Y por qué pregunto esto? Porque en algunos contextos decidir implica un poder, ¿ok? Si yo decido, yo mando, yo ordeno, no en un afán de empoderamiento o femenino o masculino, sino simplemente en un tema del hogar. Pero ¿qué pasaría si aquel que no decide toma una decisión o se atreve a tomar una decisión? ¿Qué consecuencias existen? Genera un conflicto que generalmente se traduce en una violencia. Fíjense que yo hace poco conviví con una persona, le compró un vuelo de avión a su esposa para evidentemente salir a viajar al extranjero, y se pelean y dice, le voy a cancelar en este momento todos los boletos de avión y me voy a ir yo solo. Sas canceló sus boletos de avión de ella y él sí se fue solo. ¿Y ella dónde creen que fue? Al pueblo a dar con su mamá. Así tal cual. Así lo dijo y sin pelos en la lengua, no le costó ni siquiera trabajo. Tomó la decisión
de cancelar esos boletos. ¿Qué tipo de violencia es? ¿Alguien me puede decir? Económica. Él toma las decisiones con el afán de ¿qué? Y de dominación. A la próxima que te vuelvas a pelear conmigo, ya sabes lo que va a suceder. ¿Se dan cuenta? Ay, está reflejando una consecuencia a través de la violencia. La violencia es el medio para seguir manteniéndote, ¿en dónde? Abajo. ¿Ok? El tipo de penal de feminicidio es esto. Solo es esto. No es desigualdad entre nosotros. Eso no es el tipo penal de feminicidio. No tiende a eso. Se creó el tipo penal para alcanzar igualdad. Para eso se creó. No para lo contrario. No para que dejemos a los hombres abajo, sino para alcanzarlos a ustedes. Al menos desde nuestra perspectiva femenina, alcanzar a los hombres. Alcanzar condiciones de igualdad. Les quiero contar otro caso. Un tipo penal de feminicidio que sigue sin resolverse. ¿Han escuchado hablar del caso de Mariana Lima Buendía? Perfecto. ¿No? Les cuento rápido. Una chica se casa con un policía de investigación del Estado de México. Policía judicial en aquel entonces. Cuando ella, después de un contexto de violencia sistemático en esta relación, de repente él dice que la encuentra en su casa muerta, con una hoja donde narra o explica las razones por las que ella se estaba privando de la vida. Ella misma, suicidio. Oh, sorpresa, quien llevó la investigación de ese caso fue el propio policía judicial, esposo de la señora Mariana Lima Buendía. Cuando se llega a esta investigación, lo que se señaló fue que ella pues era una mujer que se encontraba triste y que sí tenía razones para privarse de la vida, que ella misma había escrito una carta en la que explicaba estas mismas razones y ¡zas! Se cierra el caso como suicidio. ¿Okay? Así de simple. No se analizaron los contextos, aunque la familia dio testimonios respecto de estos contextos, no se analizaron ni se tomaron en cuenta en una investigación que denominamos nosotros con perspectiva de género diligente e inmediata. No se llevan a cabo este análisis, se dicta una resolución o una determinación ministerial bajo el suicidio, se cierra la carpeta. Sin embargo, la madre de Mariana Lima Buendía, la señora Irinea, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta atrae el caso y se resuelve lo siguiente, que no se llevó a cabo una investigación diligente y con perspectiva de género, que se tenía que haber analizado los contextos de la víctima para determinar si existía alguna otra causa de la muerte que sí fue violenta para Mariana, porque sí la encontraron con la cuerda en el cuello y eso es violento. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, sigues investigando. Ese caso sigue andando, tan es así que recientemente, todavía el año pasado, se estaban llevando a cabo procesos por ese mismo caso, porque todavía no se ha alcanzado la justicia. ¿Cómo se iba a alcanzar la justicia en ese caso? Analizando el contexto. El acceso a la justicia implicaba que el Ministerio Público solo analizara el contexto. La perspectiva de género no es decir, le creo al 100% a la mujer. Eso no es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología, reitero, analítica de contextos. Determinar qué rol tenía una persona frente a otra y con esto determinar también esta relación asimétrica de poder que podría dar cabida a las violencias de género. Eso es solamente perspectiva de género. El tipo penal de feminicidio pretende esto, es ambicioso, sí, porque la violencia de género no se ve que para mañana vaya a terminar. ¿O alguien sabe que para mañana vaya a terminar? Bueno, pues entonces nos queda mucha vida del tipo penal de feminicidio. Yo les agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Gracias, maestra. A continuación realizaremos una ronda de preguntas para que las ponentes nos puedan contestar algunas dudas. Primero, con algunas personas que están conectadas a YouTube, realizaré 2 preguntas. Les pido, por favor, guardar silencio. La primera la hace Gerardo Ortela y pregunta, cuando un hombre es víctima, ¿quién ve por ellos?
Como varón, tengo miedo de salir a la calle y ser acusado por una Lady Uber. ¿Quién quiere contestar? Bueno, esta pregunta, como ustedes ya escucharon, es de las redes de YouTube. Compartimos el sentimiento, aquella persona que lo publicó. Compartimos el sentimiento entre hombres y mujeres, claro que se comparte. Todos estamos expuestos a que algo nos suceda. O sea, tanto una acusación falsa como un hecho victimizante real. Todos estamos expuestos a ello. No existen solo mujeres bondadosas, tampoco existen solo mujeres agresores. También hay hombres bondadosos y mujeres agresoras. Todos vivimos bajo ese miedo. Pero créanme que la estadística no está recargada a la agresión hacia el hombre. La estadística está recargada a la agresión hacia las mujeres. Y eso es lo que estamos intentando erradicar. Tal vez a algunos no nos gusta escuchar que el hombre ahora se está viendo víctima de ciertas agresiones del género opuesto o de su propio género. Sin embargo, estas acciones sí están respaldadas por el derecho penal. En ejemplo, una acusación falsa implica un delito. ¿Lo saben? Tiene pena de prisión. Entonces, si alguien a mí como hombre me acusa de alguna conducta que no cometí, una conducta como la que vimos, porque esta pregunta me suena al video que estuvo divulgándose de una acusación de violencia sexual falsa, ¿okay? Me suena a eso. Claro que existen instancias para poder alcanzar y que no se abuse de estas acusaciones falsas por nadie. Existen los medios, sí, pero lo que no existía y para lo que teníamos que crear el tipo penal de feminicidio eran las acciones para erradicar la violencia contra la mujer. Y los delitos de acusaciones falsas sí han existido durante muchísimos años. Así que créanme que existen métodos, mecanismos de protección para todas las personas y no alcanza un parámetro de desigualdad, ¿ok? Les agradezco la pregunta. Siguiente pregunta. Analí García, ¿por qué la desigualdad del feminicidio entre hombres y mujeres? ¿El tipo penal de homicidio incluye a los dos géneros? Bueno, como lo comenté en mi ponencia, ya está el bien jurídico tutelado en el homicidio y nos referimos a la vida. ¿A qué vamos con el feminicidio? A esta vida digna, incluso antes y después de la muerte. Entonces, creo que con esta respuesta cubrimos esta parte de la pregunta. ¿Sí? Una última pregunta de YouTube. Carmen Aguirre pregunta, ¿cómo podemos proteger o educar a nuestros hijos varones de una denuncia falsa o de acoso? Bueno, sí, ¿verdad? Ok. Pues de pronto me parece que trabajar con las nuevas generaciones, empezar a hablar de los temas de consentimiento es de vital importancia. De pronto hacer este entendimiento de que como individuos podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestros cuerpos, habla también de la responsabilidad que asumimos. No vamos a negar lo que ha mencionado la maestra Odette de las denuncias falsas, pero sí a nivel cultural tenemos que seguir trabajando con estas partes del consentimiento y también explicarle a nuestras nuevas generaciones, tanto hombres como mujeres, que tenemos estas libertades, pero que de pronto también esas libertades están limitadas por el ejercicio de un tercero. Entonces, desde ahí podemos trabajar en eso. No podemos tampoco desdibujar
que el reconocimiento de derechos en algunos contextos se malentiende por algunos colectivos, pero eso no es un fenómeno que solamente vemos en los temas de violencia de género. Me parece que ese es un tema global y más bien ahí hay que seguir trabajando en los temas de cultura de la denuncia, seguir reforzando todos los temas de debida diligencia para que no se considere que todas las denuncias son falsas. Sí, sí ocurren estas circunstancias, sí, pero no estamos diciendo que todas las mujeres que hacen estas afirmaciones sí o sí están mintiendo, ni tampoco todos los hombres son agresores. Entonces, desde ahí, las generalizaciones yo creo que es uno de los puntos clave que podemos empezar a trabajar cuando abordamos el aspecto sociocultural. Siguiente pregunta. Aarón Navarro pregunta, ¿por qué toda muerte de mujeres tiene que activarse protocolo de feminicidio, aunque no haya sido una muerte violenta? Bueno, como lo recordó también la maestra Odette, solo que ahí sí sería importante recordarlo y lo mencioné también en mi ponencia. En el caso Campo Algodonero fue el primero en donde se menciona que cuando estamos frente a la muerte de una mujer en un contexto de violencia hay que partir de feminicidio y que desde ahí vamos a ir descartando las razones de género. Esto se refuerza más con el caso Mariana Lima, porque justamente si ustedes revisan la sentencia Campo Algodonero y si ustedes revisan el amparo de revisión de Mariana Lima, se van a dar cuenta, y el protocolo latinoamericano de ONU Mujeres, se van a dar cuenta que la Corte tampoco hizo como, no quiero desdibujar evidentemente el trabajo de la Corte, pero solo bajó los criterios que ya venían. Y entonces ahí fue donde también vuelvo a reforzar. Y el Estado mexicano tiene la obligación de investigar los casos como si fuera un feminicidio. Y sobre la marcha, cuando yo pueda descartar las razones de género, ya puedo hacer la reclasificación. Hoy día, al menos con la sentencia del Campo Algodonero, que es un criterio vinculante para el Estado mexicano, y más el caso de Mariana Lima, con esos son los dos fundamentos principales para que cuando estamos en ese supuesto se parta desde ahí. Entonces, tenemos que hacerlo porque también estamos teniendo muchos casos en donde no se hace una debida clasificación y de pronto tenemos que llegar a las audiencias de control a poder, pues de pronto hacer valer algún recurso porque no hicieron la clasificación de manera efectiva. Entonces, de entrada, sí feminicidio cuando la muerte esté relacionada con un hecho de violencia. Gracias. Siguiente pregunta. Gila DBST, en caso que fue guardado a base de soborno, ¿puede volver a abrirse la carpeta de investigación después de 12 años hablando del tema de feminicidio? Con gusto. Miren, los tipos penales de feminicidio y en general, hablando de delitos, surge a la vida una figura que se llama prescripción. Seguramente aquí ya la saben, la conocen muchos. ¿Cómo se calcula la prescripción para ya no seguir investigando estos delitos? Generalmente cuando se lleva al archivo o a una determinación alguna investigación, viene un fundamento. En la mayoría de estos casos solo se archivan, no se decreta el no ejercicio de la acción penal, sino solamente se archivan. ¿Qué significa esto? Que existió un obstáculo que ya no permitió continuar con las investigaciones y obligan a archivar el expediente hasta que se supere este obstáculo. Este obstáculo se puede superar de cualquier forma, ya dependerá de cada caso en concreto, pero una vez superado podrá resurgir la investigación. ¿Cuál es nuestro límite? La prescripción. ¿Cómo se calcula la prescripción? Bueno, generalmente en estos tipos penales lo vamos a obtener con el cálculo que es el medio aritmético para cada tipo penal. En el caso del feminicidio estamos hablando de 40 a 70 años de prisión. Díganme ustedes cuál es la media aritmética de este tipo penal. 70 más 40 son 110 años. ¿Cuánto es la mitad? 55 años para continuar la investigación de estos tipos penales de feminicidio. Significa que, no importando que ya hayan pasado 12 años, si este se archivó, aún se puede continuar con la investigación dentro de este parámetro de 55 años porque no ha prescrito, siempre y cuando se logre superar el obstáculo que promovió la resolución de archivo. Y bueno, pues esa sería mi respuesta. Gracias, maestra.
De las personas que estamos aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestras ponentes? Si pueden levantar la mano, se los voy a agradecer. Vamos, chicos, ¿qué no les gustó? ¿No Hay tenemos mucho que dudas? preguntar. ¿De verdad no tienen preguntas? La maestra Lucina quiere hacer una pregunta. Le pasamos el micrófono al... Gracias. Allá primero y allá después. Bueno, sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi pregunta es, habían mencionado que las mujeres están buscando la igualdad con los hombres. Yo pues he visto muchos casos en los que desafortunadamente el hombre sufre de estas injusticias de la mujer, casos como Lady Uber, Lady Unam, donde la mujer le dice, si no haces lo que yo digo, voy a decir que me estás agrediendo, que me estás violentando, etcétera, etcétera. Afortunadamente estos casos pues quedaron grabados y no pasaron a mayor, pero no dudo que haya casos en los que pues el hombre haya sufrido estas injusticias. Entonces mi pregunta es, nosotros como hombres, ¿qué garantía tenemos sobre estos abusos que luego comete la mujer? Y dos, ¿cómo podríamos nosotros defenderlos? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, contestamos esa pregunta. Si nos gusta pasar el micrófono, por favor. ¿Cómo te llamas? José. Gracias. Mira, José, siempre han existido las denuncias falsas. Eso no es de esta época. Lo quiero reiterar. El tipo penal de acusaciones falsas o de falsedad de declaración para incriminar a una persona siempre ha existido. Desde que se creó el Código Penal, que fue en 1931, han existido las denuncias falsas, ¿ok? Así que ahí está tu protección para todos los ciudadanos. Ahora, ¿por qué ahora vemos casos? Por la facilidad de la tecnología. Okay, las redes sociales nos han abierto muchísimas puertas para conocer estos casos. Sin embargo, anteriormente también existían. A la par de la existencia de estos casos, también existió una estadística que habla sobre que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia sexual no denuncian. Y aquellas que sí lo hacen ha sido porque han logrado romper las barreras de prejuicios y estereotipos que se encuentran al llegar a la institución para llevar a cabo una denuncia. De bote pronto, alguien ha roto esas barreras siendo denuncia falsa, ¿ok? Vamos a poner ese caso en la mesa. Es una denuncia falsa de violencia sexual, por el caso que nos estás regalando, una denuncia falsa de violencia sexual, y ha logrado tener el valor de llegar a la institución y denunciar este hecho. La tecnología ahora respalda también a favor de los acusados para tener estas probanzas. Anteriormente la tecnología no existía. Anteriormente estas denuncias falsas podrían llegar a una denuncia, a una condena o a una absolución. Tendríamos que revisar cada estadística. Pero las denuncias que generalmente eran falsas estaban en un menos o inferior del 10% contra las denuncias que sí eran reales. Es decir, 10% de denuncias falsas frente a un 90% de denuncias de violencia sexual reales. Así que el sector que está siendo denunciado por una violencia sexual sigue siendo inferior frente a casos de violencia sexual que sí lo son. Y el tipo penal de denuncias falsas está protegiendo a este sector del 10%. Desafortunadamente, y se lo digo a todos aquí, actualmente va a existir un debate para que se logre implementar la ley del sí es sí aquí en la Ciudad de México, o en México, sí saben que existe en España, ¿verdad? Del no es no. Sí sabes que en España existe una ley que se llama la ley del no es no o sí es sí. Esta ley es que se otorgue el consentimiento expreso para un acto sexual, ¿ok? Acá en México se está buscando implementar. Oh, sorpresa para todos, tendremos que cargar impresa nuestro consentimiento tal cual. Es tal cual.
¿Qué significa? Así como una hoja tendremos que llevar todos, oye, fírmamela antes de, sobre ese acto sexual, también tendremos que usar la tecnología porque nos facilita como medios de prueba para tirar una acusación falsa. Te invito a que hagas esta reflexión. Gracias. Y si acaso lo que me gustaría abonar en relación a lo que bien refiere la maestra Odette, es también entender que hay estándares, que de pronto esos, tal vez la ciudadanía no debe de conocer, ¿no? Tantas estas temáticas porque son muy técnicas, pero hay estándares de cómo se investigan este tipo de casos, es decir, qué tipo de probanza me va a servir. Y desde ahí, al final, la otra herramienta que tendrás es el debido proceso. Si el debido proceso se sigue con todos los lineamientos, entonces se demostrará que esa agresión fue o no. Pero al final tenemos esas herramientas. Tampoco la justicia responde de forma cegada, ¿no? De alguna manera en todos los casos, porque cada caso es particular, cada contexto es particular, ya bien lo hemos referido acá en esta mesa, pero al final lo que hay que tener bien conscientes es, sí, nos preocuparán de pronto las denuncias falsas, como bien lo han señalado, pero de pronto a lo mejor también lo que nos debe de asustar un poco más son los niveles de impunidad. Porque en los casos de violencia de género, las estadísticas hablan de que no necesariamente se judicializan. Y eso es grave porque yo les platicaba verdad, justicia y reparación. ¿Cuántas de esas víctimas, o tan solo la víctima que yo les platicaba, ¿no? Que no puede dar información del agresor y ella ya no quiere ir al Ministerio Público? ¿No la puedo forzar? Por supuesto que no. Pero ese agresor sigue en Chalco. Y de pronto, ¿cómo lo vamos a parar? Entonces, desde ahí, no digo que no hay que observar todo el fenómeno, pero hay que hacerlo con la justa dimensión, porque sí estamos hablando de asuntos que aunque la denuncia se han exponenciado, aún así seguimos con cifras negras en cuanto a la denuncia, que son los delitos que no se denuncian y no se inician carpetas, arriba del 90%. Entonces ahora imagínense, por eso les decíamos, ahora imagínense que de por sí ya hubo una agresión complicada a nuestra integridad, que acudamos a una instancia y que no obtengamos respuesta. Entonces veamos sí el fenómeno de las denuncias falsas, pero también veamos lo que nos está faltando, para que entonces sí, cuando hablemos de esta igualdad, no es que queramos ser iguales a los hombres, porque no podemos. No podemos, pero sí podemos buscar que el ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades, como lo mencionaba la licenciada Odette, estén a la par, que podamos tener la misma oportunidad. Ese es el problema, porque estos temas de las desigualdades es que estamos en una carrera y no estamos con los mismos, ni con los mismos tenis, ni con las mismas descansados, o sea, no vamos a la carrera parejo. Eso es de lo que estamos hablando, no llegar a una igualdad, porque ni siquiera cuando hablamos de enfoque especial y diferenciado nos damos cuenta que ni siquiera entre los propios colectivos somos iguales, más bien estamos hablando del ejercicio de derechos, cuando puedo yo ejercer ese derecho sin ningún obstáculo. Gracias, maestra. ¿Alguien más del auditorio que guste hacer alguna pregunta? De este lado, maestra. Ahí está. Bueno, mi pregunta era, ¿no funcionaría más el feminicidio como un agravante y no como un tipo penal? Bueno, esa parte ya la platicamos, ¿por qué no es, no era lo idóneo el tener el tipo penal nada más como un homicidio agravado, sino era necesario crear, justo por lo que ya platicamos, contexto. Era necesario ubicar el feminicidio con todas sus aristas que lleva la muerte de la mujer,
y que incluso veíamos después de la muerte, ¿no? Lo que no pasa incluso en un homicidio es justo por esta parte del feminicidio que se intenta resaltar. ¿Cómo te llamas? Sí, tú. Ok, te voy a hacer una pregunta. Cuando existía el homicidio con la agravante, no, ¿cómo que? A ver, cuando existía el homicidio con la agravante en relación al sujeto pasivo cuando era mujer, ¿visibilizabas la violencia de género? Bueno, para eso se creó el feminicidio, para visibilizarla. Ahí está tu respuesta, chaparrita. Sí, acá. Buenas tardes. A mí me gustaría saber de qué forma están coadyuvando otras instituciones para prevenir los feminicidios, porque entiendo que es un tema social y a lo mejor a nosotros como Fiscalía nos compete poner toda la atención que se pueda en la investigación de ellos, pero de qué forma otras instituciones ayudan o coadyuvan para poder disminuir estas cifras. Por favor, micrófono al frente. Lo podemos encontrar en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si ustedes de pronto ven como los pilares en cuanto a la parte de la obligación estatal, pues veríamos lo internacional, que es CEDAW, Belém do Pará, y luego necesitamos bajarlo a lo nacional, y en lo nacional nosotros tenemos la Ley Nacional, la Ley General, perdón. En la Ley General se establecen todos estos esfuerzos y la distribución de competencias de todas las dependencias, porque hablábamos de la transversalización de la perspectiva de género, en donde bajemos toda esa información a través de las diferentes dependencias, porque bien lo señalas, la Fiscalía tendrá un caminito, es más, la Fiscalía entra ya cuando la violación se ha cometido, pero ¿qué hacemos cuando pues toca a alguien más prevenir? Entonces, ahí viene fijada toda la política pública, por eso se habla de tener un sistema nacional. Entonces, sí tenemos un sistema nacional, sí se genera política pública, sí se generan de pronto los ordenamientos jurídicos, pero era la parte donde también platicábamos, ¿no? Y cómo medimos la efectividad, porque ahí está. La norma ahí está, pero ahora lo que necesitamos es que se mida qué tanto está funcionando, qué tanto de hablar de una transversalización de temas de igualdad y no discriminación hemos seguido trabajando cuando seguimos hablando de temáticas de por qué seguir segmentando a la población si no es necesario tener más y más colectivos. No, es que cuando revisamos el artículo 1 constitucional en su último párrafo en relación a las categorías sospechosas, donde mencionamos la no discriminación, de lo que estamos hablando son justamente de esos colectivos que a lo largo de la historia mexicana nos hemos dado cuenta que están en desventaja. Por supuesto que buscaríamos que de pronto esas políticas públicas fueran tan efectivas como para ya no tener esa separación, pero así como mencionaban, todavía no vemos un avance en la disminución de la violencia de género, todavía no vemos un avance en cuanto a la reducción de las brechas de desigualdad. Entonces ahí yo lo que de pronto podría recomendarles es, por ejemplo, en el ámbito internacional, ahí es donde podemos hacer mucha incidencia, porque, y hace poquito tuvimos una reunión con las expertas del mecanismo de supervisión de la Convención Belém do Pará, y entre las cosas que nos decían era, el Estado mexicano no trae como agenda pública la violencia de género. Claro, como bandera política sí, pero no como agenda pública. ¿Eso qué quiere decir? Que para afuera yo voy a decir que me importa la violencia de género, pero para adentro no, porque no voy a generar la política pública. Pero entonces si no le damos el seguimiento como ciudadanos, porque también pensemos que hay una parte como individuos, ¿no? Como agentes estatales que nos tocará actuar, pero hay otra que como ciudadanos tenemos que intervenir. ¿Y qué es lo que nos dijeron las personas del mecanismo? Como sociedad civil podemos participar,
cuando salgan los informes temáticos, alcen la voz, digan qué está pasando, porque el Estado mexicano va a ir a esas reuniones, y si han revisado esas reuniones en el ámbito internacional, el Estado mexicano siempre dice que todo es maravilloso, todo está bien, todo funciona, ¿no? Sí, pero cuando materializamos eso no es real. Por eso la mirada objetiva siempre es de sociedad civil, porque sociedad civil va a alzar la mano y va a decir, no es cierto, eso no pasa, eso no sucede, esa ley no ha operado. Entonces, desde ahí yo sí les invito, ocupemos los espacios de la ciudadanía para decir, al final, vuelvo a lo mismo, no es una cacería de brujas, no es decir, aquí en tal o cual fiscalía no hicieron, hay una obligación y desde esa obligación se debe de atender. Sí, cuesta más trabajo, sí, el enfoque de derechos humanos nos obliga a hacer más cosas, sí, el enfoque de género nos obliga, pero también es una acción que tienen ustedes como servidores públicos para defenderse, para demostrar que sí hice todo lo adecuado, porque también no vale llegar al ámbito internacional y decir, generé toda esta política pública, sí, pero se te siguen muriendo más mujeres, algo no está funcionando en tu política pública. Entonces ahí te diría, las herramientas están. La forma de evaluación está. Toca a nosotros también como ciudadanía empezar a exigir que eso se vea en la reducción de las violencias. Gracias, maestra. De este lado, por favor. Estaba el primero, el joven. Bueno, muy buenas tardes a todos. La pregunta para las tres excelentes ponentes que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy. Ya vimos lo que es la parte de las obligaciones del gobierno, que explicó muy bien la maestra Norma, lo que como sociedad tenemos que exigirle al gobierno, lo que como funcionarios públicos es nuestra obligación hacer. Pero yo creo que a final de cuentas todo esto, igual que como se legislan los tipos penales, son respuestas a cosas que ya se dieron, a cosas que ya sucedieron. La pregunta más que nada va encaminada hacia la prevención de parte de la sociedad. Ya vimos la otra parte que sí está muy bien, que no lo hacemos, no nos concientizamos, pero ahí está, como dijo la maestra Norma, ya está ahí y se tiene que hacer, pero como sociedad creo que estamos fallando mucho porque cada vez estamos mandando al mundo más criminales, más sádicos, a unas edades mucho más tempranas. Entonces ahí como sociedad, ¿qué podemos hacer? Porque nos están ganando. Tenemos que irnos hasta el núcleo familiar, me queda claro, pero ¿de qué manera, no? Bueno, ahí compañero, yo no pregunto nombres porque soy bien malísima aprendiéndomelos, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, y ya así no hay pierde. Yo de pronto cuando platicamos estos temas les suelo decir a mis alumnos, imagínense que nuestra conformación es una historia de vida, ¿no? Y entonces yo soy producto de la educación de mi mamá, de mi papá, y ellos lo que me enseñaron es producto de la educación de sus papás y así. Imaginémonos entonces que nosotros nos conformamos como una especie de amalgamas, ¿no? Diferentes amalgamas. Y así formamos nuestra historia de vida. Bueno, el analizar o llevar a cabo este análisis de género, lo que sería es todas esas amalgamas que nos fueron conformando, hay que irlas separando. Cuesta trabajo, mucho trabajo, pero hay que irlas separando. Y entonces hagan de cuenta que es como una especie de sacudida, en donde con esa visión ahora ya crítica, para poder decir qué me toca hacer, esto ya no sirve en esta sociedad, esto ya no va, esto ya hay que quitarlo. Y entonces me voy haciendo me voy quitando pesos, pero al mismo tiempo esas amalgamas van como un poco más depuradas, más limpias.
Y entonces desde esa matiz, entonces la educación que de pronto yo puedo dar, yo en lo particular no soy mamá, ¿no? Pero al menos en estos espacios que de pronto hacemos también se puede pasar el conocimiento, ¿no? Entonces justamente es depurarnos, limpiarnos, sacudirnos, porque a veces tenemos tan introyectadas cosas que creemos que son naturales y de verdad es que no, parecería cuando nos dicen a las mujeres feministas, ¿no? Es que ¿cómo llegaste a eso? Tú no sabes el trabajo que me costó, las resistencias que tuve que hacer hasta con mi propia historia de vida. Eso es lo que corresponde a todos y cada uno de nosotros. Y después pasar ese conocimiento a las siguientes generaciones, hijos, sobrinos, hermanos, y tener estos debates. A veces es incómodo, sí, porque vamos a hablar de cosas ya muy arraigadas, pero es la mejor forma de empezar a cambiar esas ideas. Que lo pongamos sobre la mesa, que estemos dispuestos a esas conversaciones incómodas y que lo veamos desde la dimensión. Yo ahí lo que diría es, no solamente desde la dimensión social, sino también pongamos sobre la mesa nuestros propios privilegios. Porque a veces de pronto queremos medir a alguien, ¿no? Y esto es muy usual que a veces decimos, es que ¿cómo se le ocurre? Lo hubiera denunciado hace 10 golpizas. Sí, pero también hay que posicionarnos en su historia de vida. Y a veces, pues no podía, pudo a la 10ª, ¿no? Y desde ahí es de donde tenemos que pactar. Entonces, sí es un cambio personal, por supuesto, pero eso siempre lo he dicho, los pasitos son a veces hormiga, pero al final podemos lograr un cambio mucho más exponencial. Y empecemos tal vez los que ya somos mayores a sernos un poco más conscientes de los fenómenos y también los que son pues más chicos que nosotros, pues de pronto el amor romántico no existe, no va a venir un príncipe azul, perdón, no va a venir el príncipe azul, ni tampoco somos unas damiselas que necesitamos ayuda, nosotras podemos solitas. Gracias, maestra. Nos vamos con la última pregunta del auditorio. Acá no me habían pedido la palabra. Por favor, alzas la mano. A ver, aquí la chica de lentes, por favor. Nos vamos con la última pregunta, gracias. Buenas tardes, gracias por exponernos. Yo quisiera saber, porque tocaron el tema de la sensibilización, ¿cuáles serían algunas propuestas o vías para tratar este tema en específico? Gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Bueno, respecto a este tema, quisiera hacer también un pequeño comercial. El diplomado de política criminal también nos enseña muchos aspectos de cómo debe de trabajar el Estado en prevenir algunos puntos de crimen de este tipo, ¿no? De delitos de este tipo. Y algo importante, la sensibilización no es algo que se pueda dar tan sencillo. Podemos dar muchas capacitaciones, pero justo como lo decía Norma, debemos de quitarnos ideas, debemos de quitarnos ciertas costumbres, ciertas raíces y entrar de manera más libre a estas capacitaciones para que pueda permear esta información y de verdad nos logre llegar. Se los cuento muy rápido, a manera muy personal. Antes de yo entrar a la asociación, yo también había un momento donde decía, ¿pero por qué? ¿No? Yo llegaba con Norma y decía, ¿pero por qué tanto, de alguna manera, tanto beneficio, tanta flexibilidad o privilegio hacia una mujer en estos aspectos? Hoy que lo vivo, hoy que lo palpo, hoy que veo a las mujeres y lo siento de cerca, les puedo decir que tengo una sensibilización diferente y a veces, lejos de que trate con ellas diario, la piel no se me ha hecho más gruesa, al contrario, me siento más empática con ellas y me parece que este es un tema desde el que ustedes deben de tratar de manera más personal, la sensibilización. Gracias, maestra. A continuación, la licenciada María Guadalupe
Se fue. La maestra Angélica Obed Muñoz Espinosa, la maestra Norma Celia Bautista Romero, la maestra Mayra Carvente Pacheco, al personal docente, alumnos y al personal sustantivo y administrativo de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias.